No, el señor Philip no está. Sí, el que escribe comedias. Sí, pero ahora no está porque está en Suiza. No, la señora tampoco no está, también está en Suiza. No, Rey, yo no estoy en Suiza, yo estoy aquí. ¡Ah! Se trata del alquiler de la casa. Pues mire, tendrá que ponerse en contacto con la agencia. Porque vamos de agencia, ¿sabe? No, ellos no están en Suiza, ellos están aquí al lado del teléfono. Un momento, no cuelgues que voy a mirar. Y siempre igual, basta con que quieres descansar los pies para que te pongas la cabeza como un bombo. ¿Y m'emporto les sardines? No, deixo les sardines. No, m'emporto les sardines. Deixes les sardines i penges el telèfon. Deixo les sardines? Deixo les sardines i penjo el telèfon. I deixes les sardines. Han tornat a canviar, oi, amor? No, amor. Sí, però ho hem fet així? Jo no diria tal, Lola. Ai, Lluís, què tal dir que el meu paper n'ha encert algunes? Sí, hi ha algunes coses que em sonen. Mira, és que em faig un ronyol amb les paraules, em sento com una màquina de fer xurros. Ja ho sé, Lola. Mira, com m'obre la boca, no sé mai si no estic tirant 3 xurros, 4 ronyols, aquest. Tranquil·la. Encara no són les 12 de la nit i no estrenem fins demà. Així que agafa el telèfon. Agafa't el telèfon. I Square, Jackman, un moment. ¡Un momento! ¡No cuelgues! Siempre igual, basta con que quieras descansar los pies para que te empiece a dar patadas los guanetes. Un moment. Sí, llama de llaves, pero hoy tiene la tarde libre. Un moment, Enric. Lola. Así que toda la casa es nuestra. Uau! Un moment, Verònica. Lola. És que torno a sortir? Sí, i fas mutis amb el diari. Quin diari? Lola, Deixes les sardines, penges el telèfon i fas mutis amb el diari. Té carinyo. Ho sento, carinyo. Tranquil·la, tranquil·la. Només és un ensaig tècnic i prou. L'assaig general, Enric. L'assaig general. I el tècnic quan l'hem fet? I quan farem el general? Estrenem demà. Doncs mira que nosaltres ens l'estàvem prenent com si fos el tècnic. Jo que no pugues amb la lletra, és el meu. No et preocupis per la lletra. Mira, és que m'ha ficat en cada jardí, me catxis. Mira, les paraules que dius sonen bé. Les paraules que dius sonen molt millor que les que diu... Bé, hòstia, Lola, filla, ja saps què vull dir. Oi que sí? Què? Que sí, que esclar, que... Tu, Lola, has fet aquests papers des de l'època de... Bé, hòstia, Lola, ja saps què vull dir. Has acabat, Enric? Bé, tu i la Verònica sou fora. I la Lola està allà amb el telèfon a la mà. No, Lluís, no. Som aquí i estem pensant. Però si només hem tingut 15 dies per assajar i encara no sabem on som. Però, hòstia, si som aquí... Molt ben dit, cel meu. Ai, que té raó, Lluís. Molt precís. No, el que vull dir és que aquesta setmana estem a Sòria. Després a Badafont. Després vés a saber on. I després vés a saber on més. I així fins que tots ens trobem una miqueta. Saps què vull dir? A tu no et passa? Què? Bé, en tot cas, sou fora i la Lola té el telèfon a la mà. Ho sento, Lluís, però de vegades s'han de dir les coses clares. T'entenc, t'entenc. Gràcies. No es mereix anar al bar, sou fora. Lluís, espera, ja que hem parat, deixa'm dir-te una altra cosa. Jo he treballat amb molts directors. Alguns eren uns gènics, altres uns fills de puta. Però mai havia treballat amb un director que fos tan completament, tan absolutament, no sé, ja m'entens. Les teves paraules em commouen profundament. I ara voldries fer un petit favor? El que vulguis, xato. Vols fotre el cap d'una punyetera vegada? I tu, Verònica? Què? On ets? On soc? Ets aquí? Aquí? Ets fora! Lola, tu tens el telèfon a la mà. Yo tengo el teléfono a la mano. Y siempre igual. Un momento, no cuelgues, siempre igual. Basta con que quieras descansar los pies para que te empiece a dar patadas los juanetes. Y por fin vais El diari penjant el telèfon. Què? Sí, mi ama de... Ei, torna a entrar, sisplau. Sí, mi ama de llaves, pero hoy tiene la tarde libre. ¡Guau! Así que toda la casa es nuestra. ¡Guau! Pero antes me aseguraré que no haya nadie. ¿Hay alguien en casa? No hay nadie. ¿Qué te parece? ¡Divino! ¿Y todo esto es tuyo? Ah, no es más que una chabola, un antiguo molino restaurado del siglo X. Te habrá costado un pastón. Sí, pero en algún lugar tengo que atender a mis clientes.
Precisamente hoy tengo uno a las 4. Un jeque árabe, ya entiendes. Petrodólares y todo eso. Eso, y yo de tener los expedientes en la oficina antes de las 4. Sí, tendremos que apresurarnos en hacerlo. Quiero decir, en arreglarlo todo. Pues bueno. Una copita de champán. ¿Cuántas puertas? ¡Ah, no tantas! Por aquí tenemos la del estudio, la de la cocina. Divino. ¿Y cuál es la de...? ¿La de qué? Ay. ¡Ah, sí, por aquí! Divino. Anda, ahora he perdido el periódico. Disculpe, creía que no había nadie. Ay, no, rey, no estoy. Pero como aquí la tienen en colores. Sí, hombre, y hoy pone la de la Lady. Sí, hombre, esta chica chamona que se peina así. Ah, pero ¿usted quién es? Soy de la agencia, he venido a introducir una cosa, quiero decir, a encajar un par de asuntos pendientes. Es una cliente, le estoy enseñando la casa a una posible cliente. ¿Qué le pasa a esta puerta? Está muy interesada en alquilarla, la tengo a punto. ¿Esto no es el dormitorio? Claro que no, es del baño, y esta es la señora Crackis. ¡Claques, rey, claques! Anda, ahora he perdido el periódico. Les sardines! Lamento mucho todo esto. No importa. Les sardines! No hemos visto de la televisión, ¿verdad? Les sardines! Ara m'he oblidat de les sardines! Lluís, estem fins als nassos d'aquesta merda de sardines. No podem continuar així. No podem continuar com? Sí, tu, clar, perquè tu ets el i estàs aquí baix. Però nosaltres que estem aquí dalt, estem fins als nassos d'aquesta merda de sardines. I tots pensem igual, oi que sí? Què? Les sardines! Quines sardines? Ho veus? Vull dir que aquí dalt ens estem trencant el cul, hòstia! I a sobre hi ha 4 plats de sardines només el primer acte. M'entens què vull dir? Cuca! Vols dir que t'estimaries més una altra cosa en lloc de sardines? És això el que vols dir? Potser t'estimaries més que la Cuca aixafés un tants plàtans? Ai, però només no podem fer servir 4 plats de plàtanos aixafats. Cuca, canviarem les sardines. No és cap cosa personal, Cuca guapa? No, perquè a mi les sardines me semblen estupendes. No, si a mi ja m'estan bé, si a tu t'estan bé. Totes també, que a mi m'estan molt bé. Aleshores, estimat Enric, què és exactament el que estàs dient? Exactament el que estic dient, hòstia! Ho has entès, Cuca? Sí. Bé, seguim. A partir del mutis de la Lola. Que no torni a passar, Cuca? No, no. Lamento mucho todo esto. No importa. No hemos visto de la televisión, ¿verdad? Es como si fuera de la familia. Hace siglos que está en la casa. Crió a mi bisabuelo. Divino. Vamos, tengo que estar en la oficina antes de las 4. No perdamos el tiempo enfriando el champán. La tomaremos en la habitación. Ah, sí, bueno, verás. Y no pierdas de vista mis papeles. No, es que se trata de ella. Hace siglos que está en la familia. Crió a mi abuelo. Sardinas, sardinas por aquí, sardinas por allá. Parece que vaya de excursión con el cuerpo. Realmente no soy yo quien parece la reina, pero hágame caso, lánzase y verá cómo Aquest castellà, Verá cómo quedará satisfecha. Divino. Porque nosotros quedaremos satisfechos, ¿verdad que sí, rey? Ah, sí, claro. ¡Ay, sardinas, sardinas! Más vale sardina en mano que viento volando con el estómago vacío. ¿Lo ves? Le ha parecido bien. Nos preparará un plato de sardinas. Es divina. Sí, bueno. Bueno, ¿y por dónde? Por aquí, vamos, antes de que vuelva con las sardinas. ¿Por aquí? Sí, por aquí. ¿Aquí dentro? Sí. Es otro cuarto de baño. Ay, no. Siempre quieres meterme en los cuartos de baño. Quise decir, esta, la otra. ¡Oh, sábanas moradas! Anda, es un armario empotrado. Quise decir, esta, la otra. ¡Qué nervioso estás! Ni la puerta puedes abrir. Sí, hoy es la tarde libre de la señora Clarke. Un moment, Así que toda la casa es nuestra. un moment. Ho sento, xatos. Aquesta porta d'aquí no obre. Ho sento, xatos. Aquesta no tanca. Cuca, vés a buscar Antoni que arregli les portes. Perdoneu-me tots, que he fet alguna cosa malament. Si per m'entrebanco també aquest cony de porta. Marcel, xat, ho estàs fent perfecte. Em fa l'efecte que l'he trencada jo. M'encanten els assaigs tècnics. Li encanten els assaigs tècnics. No fotem. Vull dir, on és la Lola? Lola, Lola! Són tan encantadors els uns amb els altres. Marcel, xato, oi que és meravellós passar tota la nit fent un assaig tècnic? A mi el que m'agrada més dels assaigs tècnics és que per fi pots asseure damunt del pobles. Oh, Marcel, m'encanta veure't tan animat i fent broma. Ah, faig broma?
Oh, de veritat, som tan macos. M'encanta treballar amb aquesta companyia. Sí, doncs ja veuràs aquí 12 setmanes com arribem al bar fet. Lluís, carinyo, com et trobes? Començo a comprendre com es va sentir Déu quan va decidir crear el món. I com es va sentir? Encantat d'haver-se pres un Valium. Doncs mira, ell va tenir 6 dies i nosaltres només tenim 6 hores. A on és en Toni? Toni! Toni, arregla les portes. Què hi ha? Les portes. És que es troba xafant plates per posar al lloc de les sardines. Les portes. Quines portes? Toni, estic segur que deu tenir un regidor que entenia el català. Toni, xato, aquesta porta no tanca. I la de l'habitació no de 11, ja m'entens. Val, entesos. Lluís, fa 48 hores que no dorm. Tranquil, Toni. 24 hores més i tot s'haurà acabat. Ja n'hi haurà remei. Oh, mireu, Déu s'ha dignat pujar a l'escenari. Bé, escolteu-me ja que hem parat. Hem estat 2 dies per muntar. Això vol dir que no tindrem temps d'acabar l'assaig general. Això vol dir que l'estrena de demà l'heu d'agafar com si fos l'assaig general. Aquesta és la qüestió fonamental de l'obra. Portes, sardines, entrades, sortides, entrar sardines, treure sardines. Això és la comèdia. Això és el teatre. Això és la vida. Oh, que transcendental, Lluís. Bé, vosaltres sempre endavant, sense parar. Pam, pam, ei. Entreu, sortiu, parleu i tot serà bufar i fent polles. D'acord? On és en Pau? Oh, senyor. Senyor Pau! Què? Jo creia que estaves tu al pati de les butaques. Jo pensava que estava tu entre caixes. En Pau i el seu camerino? Miro. No crec que ho fes a mi un assaig tècnic. O ho faria. Qui? El senyor Pau, que no el trobem. No, com un assaig general no ho faria pas. Per poc que ho pogués sí que faria. Què faria? Au, va. No sigueu dolents, no ho sabem segur. Sí, no traiem conclusions precipitades. Que es vesteixi el suplent. Toni, afanya't amb les portes que substituiràs en Pau. Val, entesos. No vaig dir que no se li havia de treure un de sobre. No es havien d'haver perdut de vista. Però si s'ha portat com un sol durant els assaigs. El seu camerino no hi és. Ai, has anat al lavabo? Sí. I a la calefacció? També. I al fosso? També. Truca a la policia. Toni, has acabat? Vesteix-te. Ho sento, Lola. No, si la culpa és meva, Lluís, carinyo. Sí, però jo el vaig contratar. Home, vaig dir donar-me l'oportunitat, l'última, que les filles van fer un repertori de comarca junts. La culpa és meva, perquè jo no te tenia deixat fer-ho. Perquè per tu aquesta obra no és una obra normal i tens tots els estalvis de la teva vida posats amb ella. Això ja ho sabíem, Enric Rei. Tampoc me volia fer mador. Esclar que no, Lola. Ja ho sabem, xata. Només me volia fer un petit Ja ho raconet. sabem, dona. Un raconet per comprar-se una torreta, hòstia! Suposo que tampoc és demanar tant, no? Au, va, prenda. Pensa que no és culpa teva? Com? Ara no et posaràs a plorar. No, se m'ha picat alguna cosa darrere la lentilla. Si jo estava al pati de les butaques, si jo l'he vist. De qui parleu ara? Tu no t'amoïnis, que ja ho sabem que no t'hi llibres. Parleu del senyor Pau? Què us penseu, que sóc cega? Esclar que el veig, el senyor Pau. És allà. Senyor Pau? Però si ha estat allà tota l'estona. Mira-te'l, va plantar com el fantasma de Hamlet. Paraula, senyor Pau, que ens hem quedat de pedra. Ens creiem que era la tasca. A la tasca vull dir treballant. On era, Pau? Digui'ns alguna cosa. Que celebreu alguna festa. Una festa. Una festa i jo encaparrat estava allà al fons de la sala fent una becaina per estar ben desvetllat per assajar. Ai, que és mono. Sí, molt més mono ara que el veiem. Bé, què se celebra? Celebrem haver-lo trobat. No m'hauré perdut l'estrena, oi? Quina barra. Quines penques! Lluís, Toni, sembles angoixat. No estaràs intentant fer masses coses? no trobo la seva roba, ho he regirat tot, al magatzem, al camerino. Tinc la certesa que... Cervesa, camerino? No, Pau, no. Toni, necessites un descans. Per què no te'n vas a dalt, t'asseus a l'oficina i prepara les nòmines de la companyia? Sí, però abans he acabat d'aixafar plates. Oh, Lluís, fa 48 hores que està en peu. Toni, no caiguis, que potser encara no estem assegurats. Bé, ara què toca? Bé, Pau, em sembla que seria adient assajar una miqueta. A veure. No, jo passo. Com que no? Vosaltres ho aneu fent. Jo m'assec i us miro. Voleu-li veure la cervesa que Antoni ha trobat a camerino? No, senyor Pau, vol que assagem. Sí, esclar, però em sembla que hauríem d'assajar. Exacte, Pau. Assajar. Sabia que vostè trobaria la solució. Bé, a partir de l'entrada de Marcel i la Magda. Què passa? La policia. La policia? Han trobat un vell, estava estirat a terra sense coneixement al portal de Gràcies, Cuca.
allò fanfarú. I clar, he pensat que quan t'acostes al senyor Pau et ve una mena... Mira, a vegades, amb una petita insinuació n'hi ha prou. Tu només has de dir que conec un paio que fa una pudor que empesta. Si jo fos aquest noi, ho entendria de seguit. Que és mono. Fa veure que no se n'endona. Digue'm una cosa, Cucamaca. Com és que has trobat una feina com aquesta, que es necessita tant de tacte i comprensió? No seràs l'amigueta d'algú? No t'amoïnis, Cucamaca, no se n'ha donat. No hi toca massa. Ja em toca? No, encara no, Paulet, no. Encara li falten 20 planes. Em sembla que me'n torno a dormir. Segur que encara en queden 20 paios. Bé, continuem. La Lola és a la cuina fent sardines a la brasa com una boja. L'Enric i la Magda s'esperen impacients a entrar per la porta principal. I l'Enric i la Verònica s'esmunyen neguitosament vers la cambra nupcial. I el temps se'ns escapa irremisiblement. Fan bona parella, oi? Que fan bona parella aquí? Sí, l'Enric i la Lola. L'Enric i la Lola? Vols dir que l'Enric i la Lola... Però que no ho sabia. No s'hi podria ser la seva mare. Què passa? I a tu què passa? Vull dir, a què esperem? A no ser que esperes que potser ella torni a fer 16 anys? O simplement el perd? Verònica, ni la puerta puedes abrir. Ni la puerta puedes abrir. Enric, amb la porta tancada. Ni la puerta puedes abrir. Dentro, dentro. Sí, pero hoy es la tarde libre de la señora Claque. Así que toda la casa es nuestra. ¡Qué maravilla! ¿Te gusta? Increíble. El lugar ideal para una cita. Hogar. Dulce hogar. Nuestro refugio secreto. El único lugar del mundo donde no nos buscarían. Tiene gracia entrar así de puntillas. Sí, pero no te rías, porque la situación es muy crítica. Si los de Hacienda se enteran que estamos en el país, aunque solo sea por una noche, adiós a nuestra solicitud de residencia en el extranjero. Y lo que es peor, adiós a nuestra mayor parte de ingresos del año. Oh, me siento como un emigrante ilegal. Querido, ¿crees que la señora Clackett habrá ventilado las sábanas? Querida. ¿Por qué no? Los niños están en Suiza. Nadie vendrá a visitarnos. Estamos absolutamente solos. ¡Guau! Es verdad, no está tan mal ser evasor de impuestos. Deja todo eso. ¿Qué pasa? ¡Que nos pueden oír los de Hacienda! Lo que hice con el primer plato de sardinas nunca lo sabré. Señora. ¡Ay, qué susto! Me ha salido el corazón por los pies. Y a mí también. ¡Ay, creía que estaban en Suiza! Y estamos. Usted no nos ha visto. Oh, sí, no estamos. ¡Ay, pedires! Los de Hacienda los quieren empapelar. Nos empapelarían si supieran que andamos por aquí. A mandar, ustedes no están aquí. Si no están aquí, yo no los he visto. ¿Qué? ¿A la cama? Pues... No, qué porras. Si hacen bien, si no hay como la cama para solucionar los problemas. ¡Ah! Pero tendrán que llevarse esto. Así es verdad. Gracias. ¡Ay, reina! No le he ventilado las sábanas. Voy al baño a buscar una bolsa de agua caliente. He puesto su correspondencia en el estudio. ¡Ay, Dios mío! ¿Dónde están? En su cojoncito. ¿En mi qué? En el cojoncito del escritorio. Sí, he oído voces. ¿Voces? ¿Qué clase de voces? Voces humanas. Si no hay nadie. Un moment. Marcel, què passa? Perdona, Lluís. Ja saps que sóc molt barroer a l'hora de moure'm. Perdona, Enric, perdona, Verònica. Són les meves putineries de sempre. Però és que... no sé per què he de portar-me-les. No te les has de portar. Gràcies, Lluís, però ja saps com soc amb això de la lògica. Tranquil, Marcel, home. Tenim tot el temps del món. No estarem fins demà. Gràcies, Lluís. Però és que no acabo d'entendre per què m'he d'emportar la capsa i la bossa a l'estudi per revisar la correspondència. Perquè hem de ser fora per la cena que ve ara, la meva. I a més, el senyor Pau les necessita per la seva cena. On és en Pau? En Pau! No. Pau! Senyor Pau! Senyor Pau! Senyor Pau! Ni reques ni alarmes. Que no em toca a mi. No! És que em semblava haver sentit la meva veu. Pau, dormi, que encara li queden 10 planes. Bé, home, bé. Mira, Lluís, comprenc el que en dieu, però a mi això de la capsa no m'acaba de... Marcel, estimat, em podries explicar per quins 7 sous els de més fan el que fan? Em podries explicar per què aquest altre imbècil surten 2 plats de sardines a la mà? Ai, perdó, l'he eixat un però, no ho he dit per explicar-me amb tu. Sí, és veritat que ho faig. I per què? Qui ho sap? Ah,
Qui ho sap, Marcel, tu? Qui ho sap? Mira, Marcel, els mòbils del comportament humà són foscos i fins i tot tenebrosos. Qui ho sap? Potser el teu personatge de petit li va passar alguna cosa que li impedís desperdre's de la càncer. Sí, però mira... O potser és alguna cosa genètica. Potser... Exacte, no cal ni dir-ho. Sí, bé, però tracta de donar-me una mena de raonament ni que sigui per en recordar-me'n. Molt bé, et donaré una raó. Portes la catxa a l'estudi perquè són més de les 12 de la nit i en aquest pas no arribarem a estrenar demà. Més ben dit, avui! Bé, continuem. El partit de l'entrada de Marcel amb la catxa de formatges. Lluís, en Marcel està molt nerviós. La dona l'ha deixat aquest matí. Altra vegada. Pobre home. Marcel! Marcel! Mira, Marcel, el teu personatge, és a dir, tu, t'has espantat molt quan ella t'ha dit allò d'Hisenda. Et sents observat, acusat, perseguit, i tota la teva concepció del món se'n va en orris. Aleshores, instintivament, busques alguna cosa en què agafar-te. Gràcies, Lluís, gràcies. Bé, continuem. Enric, sí, he oído voces. Sí, he oído voces. ¿Voces? ¿Qué clase de voces? Voces humanas. Si no hay nadie. Cariño, he visto moverse el fuego de la puerta. Sea quien sea, no sé por qué tienes que ponerte la corbata. La señora Clenes. ¿La señora Kleenex? Hace siglos que está en la familia, ha criado a mi padre. Oh, mira, nos ha preparado un plato de sardinas. Vuelve. ¿Qué pasa? No puede ser así. ¿Por qué no? La señora Heidi, ¿La señora Pairi? ella es imprescindible. ¡Sardinas por aquí, sardinas por allá! Mira, parece que vaya de excursión con el colegio. ¿Qué? ¿Sigue metiendo las narices por ahí? Sigo metiéndola. Quiero decir que sigo por ahí. Ay, ¿dónde las mete ahora? ¿En el armario? No, es que estaba haciendo inventario de sábanas enmohadores, señora Clenex. No, Clacket, Rey, Clacket. Señora Clacket, ¿hay alguien más en casa? Ay, no, Rey, no hay nadie en casa. Es que me ha parecido oír voces. Voces, aquí no hay ninguna voz. Ah, pues las habré imaginado. ¡Ay, Dios mío! ¿Cómo ha dicho? ¡Ay, Dios mío! ¿Pero qué le pasa? ¡Ay, Dios mío! He dejado la puerta del estudio abierta. ¡Ay, Dios mío! Hay un coche ahí afuera. ¿Será del señor Hanman o el señor Dooley? ¡Ay, Dios mío! Oh, esta casa está llena de puertas abiertas. Último aviso, embargo, procesamiento, la cárcel. Ah, esto me recuerda que ha venido un señor por lo de la casa. No me diga nada, no estoy aquí. Ah, pues muy bien. Voy a sentarme y a encender tranquilamente las sardinas. Me he olvidado de las sardinas. Si no fuera porque la llevo pegada a los hombros, se me iría el salto al mismísimo cielo. Yo no estoy aquí, estoy en Suiza. Pero claro, si no estoy aquí, tampoco he recibido esto. Querido, yo nunca he tenido un vestido como este, ¿verdad? No. Oh, jamás me hubiera comprado algo tan vulgar. Oh, me lo regalaste tú. Nunca debí hacerlo. Pero sí es muy bonito. Lo volveré a pegar y lo dejaré donde lo encontré. Lo guardaré en la guardilla con las otras cosas que tú me regalaste. Son tan bonitas que me sabría mal estropearlas. Bien, bien. Otra vez la puerta del estudio abierta. ¿Qué está pasando aquí? ¿Golpes? ¡Ay, Dios mío! Hay alguien encerrado en el armario. ¡Ah! ¿Eres tú? Claro que soy yo. Y tú me metiste ahí dentro con todas esas sábanas moradas. Sí, pero ¿por qué cerraste la puerta con llave? Que yo cerré la puerta, la cerraste Y tú. yo no cerré la puerta con llave. Pues alguien cerró la puerta. Ah, bueno, o sea, quien sea, no podemos quedarnos aquí así. ¿Así? ¿Cómo? En paños menores. Entonces, me los quito. Dentro, dentro. Querida, ¿este pegamento es de esos que pega al instante y no se despega nunca? ¡Caracoles! Un moment. La señora Claque nos ha preparado pues plato de sardina. Un moment, Marcel, para, que estem de beca. Mala part. I ara quin és? L'esquerra. Ei, tothom! Diu que és l'esquerra! L'esquerra? Déu sap on t'heu anat a parar. Sí, ha caigut aquí, deu haver anat rodolant fins vés a saber on, diria jo.
Per on era l'últim cop que la vas veure? No la veia, Cuca, la tenia a l'ull. Sí, ha sigut en aquell moment que ella diu yo no cerré la puerta con llave. I jo dic, sí, tu cerraste la puerta con llave. I en aquell moment va, obre els ulls com un estrony. Pues en compte hi ha un trepitjos, querido meu. Ei, mireu tots sota els peus. Que ningú es mogui. Que tothom es torni a posar llaunera. Aixequeu els peus ulls. Intentant de baixar l'altra Lola. Verònica, suposo que això no passarà el dia de la funció. No ens agradaria que en el públic se'ls hi fes de dia. No, perquè si això passa, ella seguirà endavant. Oi que sí, xata? Pues aquí passés, Jo em pregunto si 100 sense. Perdó? Oh, li has trepitjat la mà, perdoneu-me. Mercè! Què li passa, aquest ara? Res, que li raja el nas. Ah, i que li raja el nas, però sí que no l'ha tocat. Ja ho sé, però és que ell és molt sensible a la violència i això fa que li surti sang. Ja em va. És que també és molt sensible a la sang. Perdoneu, em deia alguna cosa. Sí. Veus aquell gerro? Per què no l'agafes i l'aixafes al cap del gerent del teatre i així s'acabarem d'una vegada per totes amb el teatre a l'escala? Oh, mira, l'he trobada. L'ha trobada. On era, maque? A l'ull. A l'ull? Molt ben fet. No la tindries a l'ull esquerre? Se me n'havia anat cap a una banda. Ja m'ho semblava a mi que no devia haver anat gaire lluny. Com et trobes, Cuca Maca? Em sembla que bé. Molt bé, buideu l'escenari. Els ferits que puguin caminar, que s'enduguin els que vagin a llitera. Marcel, com et trobes? Molt bé, només com això de millor que no ho digui. Molt bé, encara no ha arribat la sang del riu. Bé, ho diré d'una altra manera. No aneu a cegues. Ai, perdona. Bé, continuem. Entonces me los quito. Dentro. Entonces, me los quito. Dentro. Estàs en Pau? Ai, senyor. Senyor Pau! Senyor Pau! Potser l'ha perduda per aquí fora. Sí, la continuïa buscant, que encara li queden 5 planes. 5 planes? Bé, home, bé. Entonces me los quito. Dentro. Entonces, me los quito. Dentro. Querida, ¿este pegamento es de esos que pega al instante y no se despega nunca? Caracoles. La señora Claque nos ha preparado un buen plato de sardinas. ¿Y ahora qué pasa? Esta bolsa de agua caliente, yo no la use. Yo tampoco. Ay, Dios mío, hay alguien en el baño llenando bolsas de agua caliente. No serán fantasmas, ¿verdad? Querido, ¿vienes a la cama, sí o no? ¿Qué has dicho? Yo no he dicho nada. Primero el pomo de la puerta, después la bolsa de agua caliente. ¿Pero qué está pasando aquí? Se me está poniendo la carne de gallina. No me extraña, tápate. ¿Por qué no nos tapamos con las sábanas? Un momento, ¿qué he hecho yo con las sardinas? Tú espérame aquí. Oh, Roger, estas casas antiguas me dan miedo. Bueno, no creo que ningún fantasma pueda sobrevivir a una casa con calefacción central. ¿Qué? ¿Qué pasa? Las sardinas han desaparecido. Me voy a la cama y pienso meterme la cabeza debajo de... ¿Las dejé aquí? ¿O quizás fue por aquí? ¡La bolsa! Seguro que la señora Stronach se la habrá llevado. ¿Qué pasa? La bolsa. ¿Qué bolsa? La bolsa. ¿Qué significa bolsa? La bolsa. ¿Qué bolsa? No hay bolsa. ¿No hay bolsa? ¿Tu bolsa aquí? De repente se fue. Claro, está en el dormitorio, la puse yo. No entres ahí dentro. La caja. ¿Qué caja? Las dos cosas han desaparecido. ¡Oh! Mis expedientes. ¿Qué diablos está pasando aquí? ¿Dónde está la señora Jackson? Tú espérame. Tú espérame en el dormitorio. No. Sí, vístete. No pienso entrar ahí dentro. Te traeré tu vestido. ¿Tu vestido ha desaparecido? No te asustes. Seguro que hay una explicación lógica a todo esto. No, aquí no. En el estudio, espérame, en el estudio. ¡Oh, Roger, aquí dentro hay alguien! ¿Dónde está? Querida, sé que te parecerá ridículo, pero he visto a una señora en paños menores. Voy a ordenar un poco la guardilla. Querida, ¿cómo quieres que vaya a la cama si estoy enganchado a esta citación? Querido, ¿por qué no dejas las sardinas? Querida, también estoy enganchado a las sardinas. Querido, no seas merluzo. Ve al baño, coge un frasco que pone veneno y frótate con él. Se lo come todo.
Hay problemas que se te pegan como moscas, pero esto es ridículo. Pau! Pau! Que ja li toca, ha arribat el moment. Xavi, Lluís! Xavi! Sí, però és que ja hauria d'haver tret el braç per la vidriera. Ni rejas ni alarmas. Deberían meterlos en la cárcel por incitar el robo. Pau des del principi. A veces me dan ganas de llorar. Yo que robaba bancos, yo que reventaba cajas fuertes. ¿Y ahora qué hago? Asaltar casitas de cartón. Esperis, Pau. Esperis un moment. En Lluís vol que paris, senyor Pau! Si hasta sé que los dueños están en Suiza, porque me lo ha dicho por teléfono la chivata de la cocinera. Y ella tampoco está, porque la ha visto salir por la puerta principal poco menos que en pelotas. Esperi! No, home, no! Si ell posa l'automàtic i sembla un cap i cap. Que m'esperi? Esperi! Esperi! Gràcies, Cuca. Gràcies, Magda. Sí, una vegada em vaig conèixer un de kamikaze d'aquests. Des del principi, Pau. Cuca! Vols canviar el vidre, sisplau? Que torno a fer la meva entrada. Sí, només que... una miqueta abans, un pèl més aviat, Pau. Marcel? Marcel? Com és la teva frase? Hay problemas que se te pegan como moscas, pero esto es ridículo. Hay problemas que se te pegan como moscas, pero esto es ridículo. Se te pegan como moscas, ¿eh? Se te pegan como moscas, pero esto es ridículo. I vostè comencis a moure's quan senti aquesta frase. Bé, però li voldria fer un petit suggeriment tanmateix. Digui, digui. No seria millor que jo entrés una miqueta abans? Pau, És que em sembla que hi ha un buit entre la sortida d'en Marcel i la meva entrada. Pau, sap el que farem? Digui, Per què no miri d'entrar un pèl més aviat? que en som de professionals. Els dos hem tingut la mateixa pensada. No sé si li estic prenent el pèl o ell me l'està prenent a mi. Marcel, el mutis. Marcel, el mutis. Hay problemas que se te pegan como moscas, pero esto es ridículo. Ni rejas ni alarmas. Deberían meternos en la cárcel por incitar al robo. A veces me dan ganas de llorar. Yo que robaba bancos, yo que reventaba cajas fuertes. ¿Y ahora qué hago? Asaltar casitas de cartón. Y hasta sé que los dueños están en Suiza, porque me lo ha dicho por teléfono la chivata de la cocinera. Y ella tampoco está, porque la ha visto salir por la puerta principal poco menos que en pelotas. A cargar la furgoneta. Tengo toda la tarde para mí. A ver qué hay por aquí. ¡Oh! Un horno microondas. Casi no vale la pena este cacharro. Y por aquí... Casi no vale la pena llevarse nada. Bueno, ¿dónde está la puerta del estudio? ¿Dónde? ¡Ay! ¿Dónde está la puerta del estudio? ¡Oh! ¡Qué dura es la vida cuando se llega a la jubilación! Y naturalmente, mi posible cliente quiere saber si hay algún fenómeno paranormal. Claro que sí, Rey. Aquí todo es muy bonito y muy paranormal. No, me refiero si se había volatizado alguna cosa anteriormente. Si salen los objetos volando, por Que se ejemplo. muevan las cosas. Ay, no, Rey, no. Aquí se mueve todo por su propio bien, como en cualquier casa normal. Está bien. Lo de mi cliente que está en el estudio. Dios mío. ¿Qué le pasa? Hay un hombre ahí dentro. No, no hay nadie. Sí, mire, mire. No hay nadie. Vamos. No, sí, ya sé que no hay nadie. Pero esto es increíble. ¿Y mi cliente dónde está? Mi cliente se ha ido. Mi cliente ha desaparecido. Ay, ¿qué le pasa ahora? Aquí es. Sí, aquí. ¿Las sardinas? Sí, las sardinas. ¿Está segura que usted ve este plato de sardinas? Claro que las veo. Pues no pienso soltar este plato de sardinas. Ay, pero también veo el camino que llevan. ¿Dónde está mi cliente? ¡Qué Vicky, cruz! Vicky. Me veo abriendo latas de sardina toda la noche. Entonces él me dijo, Charles, que tiene 70 años y va siendo hora de colgar las botas y dar paso a los más jóvenes. Quizás esté en el dormitorio. Vicky, Vicky. Y entonces yo le dije, sí, tengo 70 años, pero estoy más en forma que muchos de 40.
no supo qué contestarme. Vicky, Vicky. Y si lo hizo, ¿no lo vi? Querida, ¿ese pegamento que se lo come todo? Perdón, ¿ese veneno que se lo come todo? No se ha comido el pegamento. Lo único que se ha comido son mis pantalones. Querida, ¿no crees que si sigue penetrando será mejor que me los quite? Querida, ven pronto. Es una urgencia. Querida, ¿tenemos algún potingue que sirva para eliminar los efectos de otro potingue? Porque si es verdad que se lo come todo... Sí, sí. Sí. Se lo está comiendo todo. Ay. La casa tiene algo de diabólico. ¡El de Hacienda! ¡El fantasma! ¡Ha vuelto! ¡No! ¿No? Tengo que marcharme. ¡Ay, Dios mío! ¡No está muerto! Tengo que ir al extranjero. ¡Quédese! No puedo. ¡Hable, eh! Solamente en presencia de mi abogado. Usted es un vulgar ladrón. Encantado de conocerle. ¿Le apetece una sardina? No, no es un ladrón. Es un maníaco sexual. ¿Qué le ha hecho a mi cliente? Le daré su merecido. Creo que ya tiene sardinas. Si no me necesita para nada. ¡Policía! ¿Policía? Será mejor que me marche. ¡Policía! Sí, alguien ha entrado en mi casa. Mejor dicho, en casa de alguien. Sí, y ha desaparecido una joven. Ahora está en el jardín y es un hombre. ¿Estás bien? No, por poco me ve. Por poco la ve. No, es que también es un ladrón y se ha llevado todas nuestras cosas. Las cosas están aquí. Y las cosas están aquí. Ahora solo nos falta un plato de Las sardinas. sardinas están aquí. Ah, y las sardinas están aquí, señor policía. ¿Hablas con la policía? Y yo en ropa interior. Pues ponte algo. No tengo nada que ponerme. ¿Qué? ¿Qué le digo? ¿Sabe qué le digo? Pues que no le digo nada. Tú tráete las sardinas. Miraremos en el baño a ver si encontramos algo. Oh, Roger, ¿te imaginas lo que dirían en la oficina si pudieran verme en este estado? ¿Qué? ¿Cuándo he tenido que interrumpir un trabajo porque me hayan entrado ganas de echar una meadita? Solo cuando algún estúpido lo menciona. ¿Dónde está el lavabo? Tú quédate aquí y no te muevas hasta que te hayas vestido. Pero no puedo ir a la oficina con esto. Uy, qué ganas tengo de echar una meadita. Querida, ¿dónde estás? Ven pronto. Ayúdame. Un contexto. Yo miraré a ver si encuentro algo. Algo encontraré. En el baño, en el baño. Roger, aquí dentro hay alguien. He encontrado unas cosas buenísimas. ¿Pero quién es usted? Oh, su esposa y beneficiarios. Oiga, que se me ha quedado su vestido enganchado en las manos. Querida, ¿dónde estabas? Mira en qué situación me encuentro. Estaba tratando de explicarle a esta señora por qué nos persigue los de Hacienda. Cuando me... Se me ha quedado el vestido enganchado en las manos. Vicky, quítame esto de las narices. Voy a mirar a ver si encuentro algo. Un par de grifos de oro, no está mal. ¿Quién es usted? Yo estaba inspeccionando. ¿Es usted inspector? Sí, inspector. ¡Ay, Dios mío! La casa está llena de inspectores. ¿El otro? Esta casa está embrujada. Hasta las latas vuelan solas. ¿Te has vestido ya? Querida, ahora se me ha quedado el vestido enganchado en la cabeza. Aquí dentro hay un hombre. Yo estaba con lo de la tarta. No estará cazando mujeres. A mí lo que me manden, pero antes acabo con el lavabo. Esta casa está llena de maníacos sexuales. ¿Dónde estará mi cliente? Vicky, Vicky. Gente por todas partes. Que si casando mujeres en el cuarto de baño. Pero bueno, aquí se casan en cualquier parte. Como no la encuentre, usted va a ver. Bater, lo arreglo enseguida. ¿Dónde estará mi cliente? Vicky, Vicky. El jeque árabe. No lo esperaba hasta las 4, Alteza. ¡Cójamela! Y esta supongo que debe ser su encantadora esposa. Mójamela a mí también. Bueno, ya que estamos en esta parte de la casa, podríamos empezar por... Él con su amante. Les voy Será a... mejor que empecemos por el otro lado. ¿Quiénes son esta gente? Lamento mucho todo esto, Alteza. Le aseguro que no tengo ni idea de quién es esta señora. En cambio, esta señora que sale con un buen plato de sardinas... Ah, no, esta vez me las como yo. Está muy ocupada con las sardinas. Señora Clackett, ¿quiénes son estas sábanas? Ay, reina, viene muy a menudo, son árabes. ¿Árabes? Disculpen, por aquí tenemos... El flotador. El váter ya está arreglado. Aquí le tenemos a él. ¿Árabes?
Disculpe, Alteza, aquí... ¡Los muy Para ladrones! observar que tenemos... ¡Trae esta sinvergüenza! ¡Oh! ¡Es ella! Es mi hija. ¡Oh, papá! Oh, Vicky querida, cuando te fuiste de casa pensamos que ya nunca más volveríamos. ¡Ay, mira con lo que salen ahora! ¿Pero qué haces tú vestido así? ¿Y tú qué haces desvestida así? Yo voy a la oficina a llevar los expedientes de los evasores de impuestos. ¿Dónde están mis otras sábanas? Oh, típica casa inglesa. Jo a comprar. ¡Es él! És ell! Cuita, Lluís, perdoni que interrompi, però és que encara porto els pantalons al turmells i no saps com és aquest canvi si alguna m'ajuda. Home, que t'ajudi en Toni. Toni. Ah, sí que estàs actuant. Ja. És que m'he quedat mig endormiscat. Descansa, descansa. Vols que et faci alguna cosa? Ja ens ho farem sense tu. Ho veieu? Antoni està fent migdiada mentre els altres aneu amunt i avall per l'escenari amb els pantalons al turmells. D'acord? Bé, a partir de la teva entrada. ¿Dónde está mi otra sábana? Algun altre problema, Marcel? Bé, Lluís, ja saps que com soc amb això de la lògica. Ja ho sé. Que podria fer una pregunta estúpida? Home, tots els meus coneixements de l'art dramàtic estan a la teva disposició. Gràcies, Lluís. Però és que no acabo d'entendre per què el Henry Àrab és el doble del meu personatge. Perquè quan tu entres tots ens pensem que ets el d'allò. Hòstia, sí que hi està la gràcia. I a més, tot l'embolic depèn d'aquest fet, Marcel. Ah, ja ho veig. Però no és massa coincidència? Sí que és massa coincidència. Però el que tu no saps és que va haver-hi una primera versió de l'obra que malauradament es va perdre. On l'autor clarifica d'una manera molt exacta que el pare d'en Philip, de jovenet, va viatjar molt per l'Orient Pròxim. I escolta, tu creus que el públic ho rebrà? Home, això tu els hi has de donar. En gestos, en mirades. D'això en diem actuar. Molt bé. Podrien, si sou tan amables, d'acabar l'acte? ¿Dónde está mi otra sábana? Ai, Déu meu. Em sento tan savi, em pregunto què quedarà d'aquesta companyia quan jo vagi a Barcelona i vosaltres us quedeu sols a l'escenari. ¿Dónde está mi otra sábana? ¿Dónde está mi otra sábana? ¡Oh, típica casa inglesa! ¡Yo a comprar! És ell! Claro que soy yo, ¿quién si no? ¿Cómo se atreve si es un maníaco sexual? ¿Pero qué ¿Cómo hace? se atreve a robarme la sábana? ¿Qué dice? ¡Deme mi camisón! ¿Qué pasa? Y esto por tratarme como una zapatilla rusa. Yo no sé lo que pretendía hacer con mi hija, pero te diré una cosa, Vicky. Verònica, Què? la frase. No ho entenc. Doneu-li la rèplica. Sí, xata, dius. Què, papa? Sí, però no ho entenc. Has de dir, què, papa? No és tan difícil, no? Sí, dona, quan jo te dic allò, però te diré una cosa, Vicky. Tu em contestes, què, papa? Sí, però no entenc perquè el xec és el doble del Marcel. Cuca, porta el guió. La frase és, no entenc perquè el xec és el doble del personatge de Marcel. Vols consultar l'original perquè n'estem ben segurs? Sí, però a mi em sembla que és... Què, papa? Què, papa? Aquesta és la frase que volem sentir, xata. Perquè estem tan cansats que si no fem una pausa podríem morir d'un atac de feridura. I l'única cosa que volem sentir és què, papa? Només això. Esta marabassa! Mutis? L'obra diu mutis? Ai, Déu meu! En tant de líquid ara tornarà a perdre les lentilles. Ai, em sap greu. Em sembla que en Lluís aquesta vegada m'ha fet un mal. Però per què se les ha de carregar sempre la culpa? Sí, per què sempre ella, oi que sí, carinyo? Em fa l'efecte que he tingut jo la culpa. Per què se les ha de carregar Sí, sempre la Brònica, per què sempre la Brònica? Doncs a mi m'ha semblat molt entendridor. Entendridor? Sí, res més que una baralleta d'enamorats. Vols dir que en Lluís i la... Oh, però que no ho sabíeu. La Verònica i Lluís? I doncs no us pensàveu que s'havien ficat el cap de setmana passat? Punyeta! Per això el diumenge no se'm va donar que havien muntat el decorat al revés. Això torna. Bé, tot arreglat. He estat irresistible. Em sembla que em venen ganes de vomitar! Cuca, espera't, espera't! Ets un malparit! Voleu dir que... Amb aquesta també? Si jo no ho sabia! Ostres,
Punyeta! Em sembla que em venen ganes de desmaiar. No, tu sabeu què, carinyo? A veure quina serà la pròxima. Posa el cap entre els ulls. 2 setmanes Es veu ensenyant. que Aquesta home fa miracles. Es veu que aquesta tampoc us anirà. Que ja torna. Què, Lluís, ja està millor? Sí, es veu que havia menjat alguna cosa que li ha... Oh, sí que... Doncs mira, ara tenim aquesta, no sé, una mica així, no sé, ja m'entens. Sí, jo també estic així, una mica d'allò... ja m'entens, estic a punt de... Desmaiar-te? Vomitar? No, necessito un descans. Ai, Lluís, ja no estàs per aquest trotes. Per tant, seria possible sentir l'última frase de l'acte? Jo, la meva, la dic. Pero te diré una cosa, Vicky. ¿Qué, papá? Cuando a nuestro alrededor todo se derrumba, no hay nada mejor que un buen plato de... Sardines! Aló! Preparem tot per al format. Perquè els actors comencin la funció. Verónica Cristal, Enric D'Angelo, Marcel Bofill, Lola, senyor Pau, a escena, si us plau. Potser sí que et facin cas, tu què creus? Jo crec que ara que he donat els 5 minuts es recomposarà, perquè només sap que li queden 5 minuts, oi que sí? Ah, sí? Ja saps com és la Lola. I això que només portem un mes de torner i som a Logronyo. Imagina't d'aquí 2 mesos quan arribem a Albacete. Si almenys digués alguna cosa... Si almenys obris la porta. Mira, si la Lola no surt de l'escenari... Que no sortirà. Si no surt... Ha de sortir. Clar que sí. No sortirà. Estic segur que sí, però si no ho fes... Doncs ho ha de fer. Ho farà, però imaginem que no ho fes. Em quedarien 5 minuts per canviar-me. No, 4. Si almenys digués alguna cosa... Ho tornaré a intentar, així no tinc temps de pensar els meus problemes. Se n'ha anat? Lluís, no sabia que avui vindria. No l'has fet? No sóc aquí. Gràcies a Déu que has Que vingut. ningú vull que sàpiga que sóc aquí. Però és que l'Enric... Que no sóc aquí. Però és que la Lola i l'Enric... Vés, amaga-la. Entesos. Però és que s'han discutit. Hi ha una florista sortint pel darrere només travessar el carrer. Vés i em compres un ram de flors ben gros i que semblin encara. Però és que la Lola s'ha tancat al seu Que no camarí. vull que la puc els vegi. I no vol parlar amb ningú. La primera sessió acaba a 2:45 de 8 i la segona no comença fins a les 10. Vull passar 2 hores en el camerino de la Verònica sense que ningú ens molesti. Després agafaré el tren de les 9:55 de tornada a Barcelona. És el que intento dir-te, que potser no farem funció. No se n'haurà anat. Ningú sap el que està fent. S'ha tancat el seu camerino i no vol parlar amb ningú. Has donat els 5 minuts als actors? Sí, sí. Doncs en 5 minuts no tinc temps de fer-ho. És fisiològicament impossible. Però és que no és pas la primera vegada que l'Enric se'ls atén. Que l'Enric se'ls atén la Lola? No, amb la Verònica. Ah, amb la Verònica. Ja se les va tenir la setmana passada, Zamora. Sí, que ja m'ho vas dir. Quan va anar amb aquell crític. Sí, amb el crític. Que l'Enric va dir que el mataria. Sí, que el va matar. Escolta'm, no posis amb la Lola, que té diners posats a la funció. Sí, però és que aquesta matinada a les dues, uns cops de porta, la Lola, si sabia on era l'Enric, perquè no havia tornat. Has acabat? Doncs ara deixa'm que jo no t'expliqui la meva vida. I tant de bé no tinc de fer-ho més. Sí, però Lluís, no... Has donat els minuts i procura que la cuca no vegi les flors. Señoras y señores, ocupen sus localidades, por favor. La representación comenzará dentro de 3 minutos. Comencem amb retard!
No hi ha hagut sort. Ara ho està intentant la Magda, jo he donat els timbres de sala. Diners? Que són per mi? No. Whisky? On l'has trobat? No serà l'escenari. Ai, Déu meu, ara ja les comença a amagar fins i tot a l'escenari. L'amagaré baix perquè no la pugui trobar. Encara no? No, ja saps com és la Lola quan s'hi posa. Ara li hem encolomat al Marcel. Oh, es veu que li donen per amagar-les per aquí. Marcel, xato, no es pot dir que t'hi hagis escarrassat massa. No. No, oi? De fet, l'Enric ha sortit com escopetejat i fet una fira del seu camerino. No he entès el que deia, però m'ha semblat sentir que deia que em volia matar. I ara? Doncs he pensat millor que sobre que soc sol no voldria pas empitjorar la situació. Perquè no li passa res, oi? A qui? A l'Enric? Oh, pel que m'expliques sembla que li passa de tot. Vull dir que sortirà a l'escenari. Qui, l'Enric? Si l'Enric sortirà, esclar que sortirà, home. Què vols dir si sortirà o no sortirà? Doncs... que si la Cuca ha de fer el paper de la Lola, tu no pots fer el paper de l'Enric. Perquè si l'Enric fa el paper de la Cuca, tu t'hauràs de quedar-te'n allà. Hosti, tu. Oh, diners? Que són per nosaltres. No, no. Hosti. És una dona tan enigmàtica, la Lola. Té tants alts i baixos. Ahir estava a les Mil Meravelles. Ahir? Em va portar a fer una copa amb un local que ella coneix. Així que eres tu el que estaves ahir a nit amb ella. Va estar encantadora. Va escoltar tots els meus problemes. No la deixaré que et posi les mans al cim. No la deixaré. Fins i tot, quan vam tornar, van venir a l'hostal on m'estic. Ens hem pres una tassa de camamilla junts. Ens hi hem estat fins a que s'ha fet de dia. No sé pas què haurà pensat la mestressa de l'hostal. I encara una altra cosa. Ja n'hi ha prou, Cuca. On és el senyor Pau? On és el senyor Pau? El seu camarer no hi és. Oh, i jo he donat els timbres de sala. Bé, tu dona els timbres que jo aniré a veure si el trobo, el senyor Pau. I jo què hi he fet? Tu no facis res. Quiet. En el cas fet, n'hi ha ben bé de sobres, tresor. Señoras y señores, ocupen sus localidades, por favor. La representación comenzará dentro de 3 minutos. Vol matar algú? Que el senyor Pau vol matar algú? L'Enric, dona, l'Enric. I el senyor Pau? L'hem tornat a perdre. Fotem. Flors? Que són per mi? Sí, un detall. Oi, Toni, que ets maco. Oi, que és maco. Encantador. Vaig a donar un cop d'ull al bar, guarda-me-les. Ja les guardo jo. I els timbres de sala, guarda-me-les. Em sembla que la Cuca ja s'ha donat. Ha donat 2 minuts, doncs en donaré un. Señoras y señores, ocupen sus localidades, por favor. La representación comenzará dentro de 1 minuto. Ai, dimoni, em sembla que la Cuca ha donat els 3 minuts. 3 minuts? Però si jo he dit 3, ella ha dit 3? Em sembla que sí. Guarda-me-les. Señoras y señores, ocupen sus localidades, por favor. La representación comenzará dentro de 2 minutos. Has tingut sort? No, però he trobat això. No, oi? L'he trobat molt ben amagada darrere l'extintor. Ja la guardo jo. Molt bé, maco, però amaga-la bé que no la trobi, eh? No hi és al bar. Has mirat el fosso? Sí. Ho tornaré a mirar. Oh, i ara què? Señoras y señores, ocupen sus localidades, por favor. La representación comenzará dentro de 2 minutos. Ai, dimoni, em sembla que en Toni ja els ha donat els 2 minuts. Què? Vols dir que no digues res? Señoras y señores, ocupen sus localidades, por favor. La representación comenzará dentro de 1 minuto. Què cony passa aquí? Oh, Lluís, Mira tu. no sabia qui fossis. No hi soc a Barcelona. Tanmateix no deixa d'atacar-me el nervis anar sentint 3 minuts, 2 minuts, 1 minut. Oh, Lluís, és que aquí a Camerinos estem passant un tràngol. Allà fora també l'estem passant, aquest tràngol. Això és una sessió de ben dinar. Tots són jubilats els que hi ha. La representación comenzará dentro de 3 minutos. Au, tots cap als lavabos. La representación comenzará dentro de 1 minut. Au, tots cap als seients. Allà fora ja no saben si anem o si tornem. Lluís, t'haig de dir una cosa. Digue'm només una cosa. He intentat trucar-te. La Verònica sortirà a escena? Que si la Verònica sortirà? Oi que sí que sortiràs, xata? Què? Estàs bé, Verònica? Que si estic bé? Bé, a mi em sembla que està com sempre. Lluís? Què és això? No ho sé, jo estava estirada al fosso. El fosso? Sí, ho fa per la relaxació.
I l'he vist amagada darrere del radiador. Ara les amaga per tot arreu. Doble, ja la modera jo on no la pugui trobar. Amaga'l al camerino de la Verònica. I això què és? Ai, sí, Cuca. Me les ha regalat en Toni. Que Antoni els ha comprat per tu? Sí, només t'haig de dir una cosa. Per avui ja he sentit prou. I l'Enric? Prou! I la Lola? Prou! I el senyor Pau? Em sembla que en aquesta obra el director ja no hi pot fer res. Així és que feu-la, que jo me la miraré, fotem una bossa de pipes i m'ho passaré d'allò més bé. L'últim avís ha estat el de un minuto, si te'n recordes. Que es troba bé? Sí, ho fa per la relaxació. Oi que sí? Que et trobes bé, xata? Sí, allà al camerino no em podia concentrar. No sé per què, però semblava que tothom corrigués amunt i avall cridant. Sí, ho fa per la respiració. No em diguis. Mira, maca, si no et trobes bé, no cal que surtis. Perquè és una representació de tarda i estic segur que la Cuca estarà encantadíssima de fer-la, oi que sí, Cuca? Vaig veure com les coses per allà dins. Oh, Marcel! I ara què he fet malament, jo? On és el Toni? Senyor Pau, on s'havia ficat? Com està, senyor Pau? Bon dia. L'hem estat buscant per tot arreu. Arreu? A la sala, al despatx, al bar. Com si s'hagués esfumat. Perquè estava a baix, buscant-lo a vostè. Un bon rebombori s'ha muntat a baix. No estaria bé que Antoni no ho sabés. Però és que Antoni ho sap tot. Tot? De tot li ha dit l'Enric del Voler. Ja et conec, ja, com li claves les urpes. Ja t'he vist com te'l miraves, ja. En el Rafel. Rafel? Qui és un Rafel? Marcel, no t'ho pots imaginar? Podria haver dit Manel. Pobre Manel. O Rafel o Manel, un o l'altre, en fi. Ja venen, ja venen. Qui? En Manel o en Rafel? Ah, i vostè ja ha aparegut? No, no, jo no m'he perdut res. Señoras y señores, ocupen sus localidades, por favor. La representación comenzará dentro de... ahora mismo. Ja venen, ja venen. Oh, ja hem trobat el senyor Pau. Com s'ho ha fet? Quan s'ho ha pres, molt malament. I ja l'he donada. Siéntate! Ai, meu, en Lluís no agrada els pipes. Volíeu saber com s'ho ha pres? Doncs molt malament, sempre igual. Mira-te'l. Enric? Estàs bé, Enric? Sembla que sí. Vols fotre... Vols fotre mà a un pobre diable? O potser li ha dit... Fotem-li mà a un pobre diable? Com estàs, Enric? Lola? Mira-la, ja ha aparegut. Au, que te toca a tu i a jo anar. Estàs bé, Lola? Sembla que sí. Tothom a punt? Un moment. Escolta, Enric, escolta, Lola. No vull ficar discurs, però cal que tots sortim a fer la funció. Bé, en silenci no la podrem fer. Bé, us haureu de parlar. Bé, com està la sala? Així es parla, dona. Molt ben dit, Lola. Per ser una funció de tarda no està gens malament. Hi ha un grup bastant nombrós al fons, a platea. Saps què, nena? Aixeca el taló, perquè si els fem esperar massa, aquests jubilats, ens se'n quedarà un. D'acord, silenci, sisplau. Oh, un moment, Cuca, que vull dir una paraula. I ara què passa? Estem aixecant taló. Fa una hora que ens esperem. Allà fora se pensa que s'ha mort algú. Perdona, Lluís. He estat jo qui he volgut dir unes paraules. Escolta'm, t'has plantejat mai fer-te un trasplantament de cervell? Bé, ja veig que no era el moment. Hi ha algú més que tingui pensaments que creu que ha d'expressar? Jo, Lluís, t'haig de dir una cosa molt important. Què? Ja t'ho diré després. I tu? Li has comprat flors a la Cuca? No, és a dir, sí. I a mi no me n'has comprat de flors? Sí, és a dir, no. Doncs agafes 1000 pessetes teves, te'n vas a la florista i em compres un ram de flors per mi. Donant-li flors a la Cuca. Us podríeu trasplantar el cervell d'en Marcel, meitat i meitat entre tots dos, i encara en sobraria. Poca solta. Oh, Cuca maca, no ploris. Au, engeguem? Acto primero, telón. ¡Ya voy! ¡Ya se note que siga sonando! No puedo preparar las sardinas y contestar otra vez toda la vez. Solo tengo dos pies. ¿Hola? Sí, pero no hay nadie, Rey. No, el señor Piller no está. Sí, vive aquí, pero no está porque está en Suiza. Todos están en Suiza. No estoy en Suiza, Rey, yo estoy aquí al lado del teléfono. ¡Ah! Se trata del alquiler de la casa. Tendrá que ponerse en contacto con la gente. No, ellos no están en Suiza, ellos están
¡Esa es nuestra! ¡Guau! Pero antes, me aseguraré de que no haya nadie. ¿Hay alguien en casa? No hay nadie. ¿Qué te parece? ¡Cuántas puertas! Ah, no tantas. Por aquí tenemos la del estudio, la de la cocina. Divino. ¿Y cuál es la ¿Por qué? Ay, Aquí, por aquí. divino. ¡Ay, sardinas, sardinas por aquí! Ahora he perdido las sardinas. Disculpe, creía que no había nadie. No, ahí no estoy, no sé dónde estoy. ¿Ah? ¿Usted quién es? Soy de la agencia. He venido a decir una cosa. Quiero ir a tratar un par de cosas. Ah, una cliente. Le estoy enseñando la casa a una posible cliente. ¿Qué le pasa a esta puerta? Está muy interesada en alquilarla. La tengo a punto. Esto no es el dormitorio. Claro que no, es el baño. Y esta es la señora Fayli. ¡Claque, rey, claque! ¡Ahora he perdido el periódico! Lamento mucho todo esto. No importa. No hemos venido a ver la televisión, ¿verdad? Es como si fuera de la familia. Hace siglos que está en la casa. Crió a mi bisabuelo. Divino. Vamos, tengo que estar a la oficina antes de las 4. Una copita de champán. La tomaremos en la habitación. Sí, bueno. Y no pierdas de vista mis papeles. Se trata de ella. Hace siglos que está en la familia. Crió a mi abuelo. ¡Ay, sardinas! Sardinas por aquí y sardinas por allá. Realmente no soy yo quien parece de ella. Pero hágame caso. Lánzase y verá cómo quedará satisfecha. Divino. Porque nosotros quedaremos satisfechos, ¿verdad que sí, rey? Oh, sí, claro. Divino. ¡Más vale sardina en mano que tiempo volando con el estómago vacío! Muy bien, me ha parecido bien. Nos preparará un plato de sardinas. ¡Es divina! Sí, divina. Bueno, ¿y por dónde? Vamos, antes de que vuelva con las sardinas. Por aquí. Sí, por aquí, por aquí. Aquí dentro. Ay, ¿Es sí. otro cuarto de baño? Ay, no. Siempre quieres meterme en los cuartos de baño. Quise decir, esta, la otra. ¡Oh, nada! Anda, es un baño cuadrado. Quise decir, esta, la otra. ¡Qué nervioso estás! Ni la puerta puedes abrir. Dentro, dentro. Sí, pero hoy es la tarde libre de la señora Claque. La tarde libre de la señora ¡Qué maravilla! ¿Te gusta? ¡Increíble! El lugar ideal para una cita. ¡Hogar! Dulce hogar. Me pregunto si la señora Clark habrá retirado las sábanas. Querida. ¿Por qué no? Los niños están en su hija. Nadie podrá visitarlos. Estamos absolutamente solos. ¿Qué pasa? ¿Qué nos pueden oír los de Hacienda? ¡Ay, sardinas! ¡Sardinas! ¡Sardinas por aquí! ¡Sardinas por allá! ¡Parece que vaya de excursión con usted! Vive con el primer plato de sardinas, nunca lo sabréis. ¡Qué susto! Me ha salido de la voz con los pies. Y a mí también. Creíamos que no estaba. ¡Ay, creía que estaban en Suiza! Sí, estamos. ¿Usted no nos ha visto? Oh, sí, no estamos. ¡Ay, reina, no he ventilado la sábana! Voy al baño a buscar una bolsa de agua caliente. He puesto su correspondencia en el estudio. Ay, Dios mío, ¿dónde está? En su cojoncito. ¿En mi qué? En el cojoncito del escritorio. Sí, he oído voces. Sí, he oído voces. ¿Voces? ¿Qué clase de voces? Voces humanas. Si no hay nadie. Cariño, he visto moverse el pomo de la puerta. Oh, mira, nos ha preparado un plato de sardinas. ¡Vuelve! ¿Qué pasa? No puedes ir así. ¿Por qué no? La señora Mistol. ¿La señora Mixto? Ella es imprescindible. ¡Sardinas! ¡Sardinas! ¡Sardinas por aquí! ¡Sardinas por allá! Parece que vaya de excursión con el colegio. ¿Qué? ¿Sigue metiendo las narices por ahí? Sigo metiendo, quiero decir que sigo por ahí. ¡Ay, ¿dónde las mete ahora? ¿En el armario? No, es que estaba haciendo inventario de sábanas y almohadones, señora Clary. ¡Claque, rey! ¡Claque! Señora Clary, ¿hay alguien más en casa? No, rey, no hay nadie en casa. Es que me ha parecido oír voces. ¿Voces? Aquí no hay ninguna voz. Ah, pues las habré imaginado. ¡Ay, Dios mío! ¿Cómo ha dicho? ¡Ay, Dios mío! ¿Pero qué pasa? ¡Ay, Dios mío! He llegado a la puerta del estudio abierto. ¡Ay, Dios mío! ¡Hay un coche allá afuera! ¿Seamos señor Feynman o señor Dewey? ¡Ay, Dios mío! Querido. ¡Último aviso! ¡Embargo, procesamiento de la cárcel! Ah, esto me recuerda que ha habido el señor Polo de la casa. No me diga nada, no estoy aquí. Pues muy bien. Voy a sentarme y a
la que hemos pecado nosotros, se me iría santa en el mismo cielo. Yo no he recibido esto, no estoy aquí, estoy en Suiza. Pero no he recibido, tampoco lo he abierto. ¡Ay! ¡Querido! ¡Querido! Yo nunca he tenido un ramo como este, ¿verdad? No. Oh, jamás me hubiera comprado algo tan vulgar. Oh, ¿me lo regalaste tú? Nunca debí hacerlo. Pero si es muy bonito. Lo volveré a pegar y lo dejaré donde lo encontré. Lo guardaré. Tú me regalaste. Son tan bonitas que sabría mal estropearlas. Bien, bien, bien. Otra vez la puerta de la abierta. ¿Qué diablos está pasando aquí? ¿Golpes? ¿En el armario ha habido golpes? ¡Ay, Dios mío! ¡Hay alguien encerrado en el armario! ¡Ah, eres tú! Querida, ¿dónde estás? Claro, como que hay tantas sábanas y almohadones no te veo. Querida, vamos, no podemos estar así todo el día. Querida. ¡Claro que soy yo! Y tú me metiste aquí dentro con todas esas sábanas moradas. Sí, pero ¿por qué cerraste la puerta con llave? Que yo cerré la puerta, la cerraste tú. Yo no cerré la puerta con llave. ¿Alguien cerró la puerta? Bueno, sea quien sea, no podemos quedarnos aquí así. ¿Así cómo? ¿En baños menores? Entonces me los quito. ¡Dentro, dentro! Querida, este pegamento debe ser de primera distancia y no se despega nunca. Caracoles, la señora Claque nos ha preparado un buen plato de sardinas. La bolsa de agua caliente yo no la puse, porque yo no voy llenando bolsas de agua caliente. Claro que soy yo. Me metiste ahí dentro con todas las sábanas moradas. ¡Ay, Dios mío! Hay alguien en el baño llenando bolsas de agua caliente. Que yo cerré la puerta, la cerraste tú. No te asustes, no te asustes. Seguro que hay una explicación lógica a todo esto. Tú espérame. ¡En el estudio, en el estudio! ¡Oh, Roger! ¿Dentro hay alguien? ¿Dónde estás? Querida, sé que te parecerá ridículo, pero acabo de ver... Querido, querido. Si no nos vamos a la cama, voy a abrir un poco la partida. Querida, ¿cómo quieres que vayamos a la cama si estoy enganchado a esta habitación? Querido, ¿por qué me dejas las sardinas? También estoy enganchado a las sardinas. Querido, no seas merluzo. Ve al baño, coge un frasco que pone veneno y frótate con él. Se lo comen todo. ¡Ay, Dios mío! Hay problemas que se te pegan como moscas. ¡Pero esto es ridículo! ¡Pero esto es ridículo! Deberían meterlos en la cárcel por incitar el robo. A veces me dan ganas de llorar. Yo que robaba bancos, yo que reventaba cajas fuertes. ¿Y ahora qué hago? Asaltar casitas de cartón. Y hasta sé que los dueños están en Suiza, porque me lo ha dicho por teléfono la chivata de la cocinera. Y ella tampoco está, porque la he visto salir por la puerta principal poco menos que en pelotas. ¿Dónde está la puerta? ¡A cargar la furgoneta! ¿Qué? ¡A cargar la furgoneta! ¡A cargar la furgoneta! Tengo toda la tarde para ir. A ver que me ofrecen un horno de microondas. Vaya cachivache. Casi no vale la pena llevársela. ¿Y aquí qué hay? Mierditas, mierditas, mierdecitas. Pero si insisten, ¿dónde está la puerta del estudio? ¿Qué dura es la vida cuando se llega a la acumulación? Y naturalmente, mi posible cliente quiere saber si hay algún fenómeno paranormal. Claro que sí, Rey. Aquí todo es muy bonito y paranormal. No, me refiero si se había proyectado por la cosa anteriormente. Si salen los objetos volando, por ejemplo. Que si hubiera las cosas, no, Rey, no. Aquí se mueve todo por su propio pie, como cualquier casa normal. Está bien. ¿Se lo ve a mi cliente que está en el estudio? ¡Dios mío! ¡Hay un hombre ahí dentro! No, Rey, no hay nadie. Sí, sí, mire, mire, parece que está buscando algo. No. ¿Y mi cliente dónde está? Mi cliente se ha ido. Mi cliente ha desaparecido. ¿Qué le pasa ahora? ¡Aquí! Sí, aquí. ¿Sardinas? Sí, las sardinas. ¿Está segura que usted ve este plato de sardinas? Claro que las veo. Pues no pienso soltar este plato de sardinas. Y también veo el camino que llevan. ¿Dónde está mi cliente? ¿Qué? Curú, que viene haciendo latas de sardina toda la noche. Y entonces él me dijo... Y entonces él me dijo, Charles, que tiene 70 años, y va siendo hora de que colgues las botas y dar paso a los más jóvenes. Quizás
entonces yo le dije, sí, tengo 70 años, pero estoy más en forma que muchos de 40. No supo qué contestarme. Vicky, Vicky. Y si lo hizo, no lo hizo. Querida, ese veneno que se lo come todo. No se ha comido el pegamento. Lo único que se ha comido son mis pantalones. Querida, ¿no crees que si sigue penetrando y comiéndose será mejor que me los quite? Querida, ven rápido, es una urgencia. Querida, tenemos algún botique que sirva para ponerse los efectos de otro botique. Porque si es verdad que se lo ha comido todo. Sí, sí, se lo está comiendo todo. Sí, ay, que se lo está comiendo todo. Esta casa tiene algo de diabólico. ¡No te defienda! ¡El fantasma! ¡No! ¡No! ¡No puede pasarme! ¿Quién es él? Solamente el presente de mi abogado. ¡Policía! ¡Policía! Será mejor que me vaya. ¡Policía! ¡Alguien ha entrado en mi casa! ¡Me ha partido en casa de Nancy! ¡Ha desaparecido una joven! ¡Ay, desaparecido! ¡Ha desaparecido una joven! ¡Ha desaparecido una joven! Ahora está en la casa. Y es un hombre. Claro, ¿está bien? No, por poco me ve. Por poco la ve. Ah, es que también es un ladrón y se ha llevado todas nuestras cosas. Las cosas están aquí. Y las cosas están aquí. Un plato de sardinas. Las sardinas están aquí. Y las sardinas están aquí, señor policía. ¿Hablas con la policía? Y yo en ropa interior. Pues ponte algo. No tengo nada que ponerme. ¿De qué? ¿Y qué le digo? ¿Sabe qué le digo? Pues que no le digo nada. Tú tráeme las sardinas. Miraremos en la baña a ver si encontramos algo. Oh, Roger, ¿te imaginas lo que diría en la oficina si pudieran verme en este estado? Y entonces yo le dije, sí, cuando he tenido que interrumpir un trabajo porque me hayan entrado ganas de echar una miradita, solo cuando algún estúpido lo menciona. ¿Dónde está el lavabo? Tú no te muevas hasta que te hayas vestido. Pero no puedo ir a la oficina con esto. ¿Cómo se me ha ocurrido mencionarlo? ¿Qué ganas tengo de echar una miradita? Querida, ¿dónde estás? Ven rápido, ayúdame. Tú ponte esto. Voy a mirar a ver si encuentro algo. Algo encontraré en el baño. Oh, Roger, aquí dentro hay alguien. ¿Dónde está? Querida, he encontrado cosas monísimas. ¿Recuerdas a que... Oh, ¿quién es usted? Oh, su esposo beneficiario. Querida, oiga, que se me ha quedado su vestido enganchado a las manos. Querida, ¿dónde estabas? Mira en qué situación me encuentro. Querida, estaba tratando de explicarle por qué los vestidos no se entiendan cuando se me ha quedado el vestido enganchado a las manos. Vicky, quítame esto de las narices. Mira a ver si encuentro algo. Un par de grifos de oro. ¿Quién es usted? ¡Ay, Dios mío! La casa está llena de inspectores. ¡El otro! Esta casa está embrujada. Hasta las latas vuelan solas. ¿Te has vestido ya? Querida, ahora se me ha quedado el vestido enganchado a la cabeza. Aquí dentro hay un hombre. Yo estaba con lo de la taza. No estará cazando a las mujeres. A mí lo que me manden, pero antes acabo con el lavabo. Esta casa está llena de maníacos sexuales. ¿Dónde está mi cliente? Vicky, Vicky. Gente por todas partes, que si casando mujeres en el cuarto de baño, pero bueno, aquí se casan en cualquier parte. Como no lo encuentre, usted va a ver. Pater, lo arreglo enseguida. Vicky, Vicky. ¡Esperen! ¿El jeque árabe? No me esperaba hasta las 4 Z. Se ha levantado, son las 3:30. ¡Cójamela! Y esta supongo que debe ser su encantadora esposa. Mójame a mí también. Bueno, ya que estamos en esta parte de la casa, podríamos empezar por visitar el cuarto. ¡El console! ¡Les voy a romper! Será mejor que empecemos por el otro lado. ¿Quiénes son esta gente? Lamento todo, mucho todo esto. Seguro que no tengo ni idea de quién es esta señora. En cambio... ¡Ay, sardinas! Aquí saldrá... Ah, sí, esta que sale con unas cuantas sardinas. ¡Ah, no! ¡Esta vez me las como yo! Está muy ocupada con las sardinas. Señora Claque, ¿quiénes son estas sábanas? Ay, venga, vienen muy a menudo, son árabes. ¿Árabes? Disculpen, por aquí tenemos... El botador. El váter ya está arreglado. Aquí le tenemos a él. ¿Árabes? Son escoceses. Las sábanas de hilo escocés que yo tenía en mi cama. Los
és el moment. Em passo tot el dia intentant trucar-te, però mai no hi ets. Ja sé que et passes el dia assajant, però la nit tampoc et trobo i al matí tampoc et trobo. No sé on puc trobar-te. Oye, Sergio. Como que salen ahora. ¿Pero qué haces tú vestido así? ¿Y tú qué haces desvestida así? Yo voy a la oficina a llevar los expedientes de los evasores de impuestos. ¿Dónde están mis otras sábanas? ¡Oh, típica casa inglesa! ¡Ya comprar! Claro que soy yo. No ¿Quién? te'n desfaràs de mi d'aquesta manera. T'ho he de dir perquè quan acabi la funció te n'aniràs d'ametlla. Està una mica histèric, oi? Ja t'he vist quan li donaves el cactus. Què et penses, que sóc cega? Et comença a conèixer. Segur que encara en tens un altre. Cuando a nuestro alrededor todo se derrumba... Però aquesta vegada m'hauràs d'escoltar, perquè estic embarassada! L'actriu principal? Si no saps què és ser l'actriu principal, una cosa que tu no saps mai, una estrella. Una estrella? Però si sempre fas el paper de minyona. Atenció al que dius. I tu no t'acostis a Marcel, eh? En Marcel no t'ha fet res. Tu no saps el que és bo, estúpide. Silenci! ¡Ya voy, ya voy! Es inútil que siga sonando. No puedo recoger las sardinas y contestar al teléfono. Solo me queda una pierna ya. ¡Sí, diga! No, no hay nadie, Rey. Sí, el señor Philip vive aquí, pero no está porque está en Suiza. No, la señora tampoco no está, también está en Suiza. Sí, el autor. ¿Quién le mandaría meterse en esta profesión de arpías? Que si yo estoy en Suiza, ¿yo dónde estoy? Es en el Calvario. Estaba yo tranquilamente preparando mi plato de sardinas y ¡zas! ¡Oh! La muy zorra me dio una patacada y todas las sardinas por el suelo. Ya 3 meses de gira y la muy zorra no deja de darme patadas. Y ya ves cómo estoy, recogiendo sardinas por el suelo con una sola pierna. La muy zorra. ¡Ah! Se trata del alquiler de la casa. ¡Oh! Pues tendrá que ponerse en contacto con la gente. Porque seguro que ellos tienen las manos libres. Yo no puedo pensar con una sola pierna. Mire, ¿sabes lo que pasa? Quieres nadar y guardar la ropa. Y sabes cómo terminas metiendo la pata. ¡Ay! Hablando del rey de Roma. ¡Qué asco! ¡Ah! ¿Sabes lo que haré? Las taparé bien tapaditas para que no se constipen. Y así nadie las pisará. I ara què és fer? Què has de fer ara? Doncs mira, com que no ho sé, me'n vaig cap a l'estudi. Sí, ya. Verás, pero hoy tiene la tarde libre. Así que toda la casa es nuestra. Pero antes me aseguraré de que no haya nadie. ¿Hay alguien en casa? No hay nadie. ¿Qué te parece? Divino. ¿Y todo esto es tuyo? Bah, no es más que una chabola, un antiguo molino restaurado del siglo X. Te habrá costado un pastón. Sí, pero en algún lugar tengo que atender a mis clientes. Precisamente me parece que me está llamando uno. Debe ser el árabe. Lo atiendo y vuelvo enseguida. Eso, y yo de tener los expedientes en la oficina antes de las 4. Sí, tendríamos que apresurarnos en recuperarlo todo. Quiero decir que tenemos que apresurarnos en hacerlo todo. Pues bueno. No perdamos. Uy, el tiempo estirando el champán. ¿Cuántas puertas? Ah, no tantas. Por aquí tenemos la del estudio, la de la cocina. Anda, y la vivienda del auricular. Divino. ¿Y cuál es la de...? ¿La de qué? Ay. Aquí, por aquí. Divino. Vengo a recoger la sardina. Disculpe, creía que no había nadie. No, si no estoy bien, no sé dónde estoy. Soy de la agencia. Anda, ahora he perdido
teléfono? Soy el señor Carman. Yo nunca había perdido el teléfono. Soy el señor Smith. Ay, pues sabes lo que le lo pondré aquí por si alguien lo necesita. Es una cliente. Le estoy enseñando la casa a una posible cliente. ¡Ay! ¡Ay! ¡Ahora he perdido el plato! ¿Qué le pasa a esta puerta? Está muy interesada en alquilarla. La tengo a punto. Esto no es el dormitorio. Claro que no. Es el baño. Y esta es la señora Clene. ¡Ay, no! ¡Sardinas, rey, sardinas! Hola, ¿qué tal? De hecho, ella no está. Pero es que me estás pisando las sardinas. Es por lo de la ley esa, ya sabes. Pero ¿cómo no se puede pisarme las sardinas? No se preocupe por nosotros. Y ahora encima tendré que fregar el suelo. Echaremos un vistazo por ahí. Lamento mucho todo esto. No importa. No hemos venido a ver la televisión, ¿verdad? ¡Anda! La televisión. Es verdad. No nos ha dicho eso de la lady que quería ver esa ahí en la televisión. Claro, como que estaba tan ocupada con las sardinas. ¿Lo digo? Va, no. Va, lo digo por si alguien está escuchando y está pensando ¿qué coño está diciendo este tío? Divino. Vamos, tengo que estar en la oficina antes de las 4. Sí, bueno, pero... La tomaremos en la habitación. Creo que valía la pena aclararlo, ¿eh? Y no pierdas de vista mis papeles. Oye, tú... Espera, que creo que nos hemos salido de algo... ¿Qué? ¿Qué? ¿Ella? ¿Ella? Ah, sí. Ella, hace siglos que está en la familia. Crió a mi bisabuelo. ¡Sardinas, sardinas! Mira, vengo a limpiar las sardinas porque así nadie me las pisará. ¡Ay, mira lo que tengo! ¡Divino! ¡Ay, reina, llegué y hay una batalla campal! ¡Divino! Pues ¿sabes lo que haré? La pondré aquí por quien la busque no la encuentre. Y de estas sardinas tendrá que encargarse usted porque yo voy a la cocina a preparar más sardinas. ¿Lo ves? Le ha parecido bien. Nos preparará un plato de sardinas. Oye, ¿a ti qué te parece? ¡Es divina! No, quiero decir si tú prefieres coger Bueno, ¿y por dónde? No lo sé, tú cógete las cajas y yo cogeré las... ¿Por aquí? Está bien, tú cógelas... ¿Aquí dentro? La caja, la bolsa... Es otro cuarto de baño. La Siempre caja, quieres meterme en los cuartos de baño. La caja y la bolsa. ¡Oh, sábanas moradas! La caja y la bolsa. ¡Qué nervioso estás! Pero ¿cómo quieres que esté si no tenemos las... Ya sabes, ¿cómo vamos a... si no puerta tenemos puedes abrir. Sí, pero hoy es la tarde. La tarde libre de la señora Clacken. Así que toda la casa es vuestra. ¡Qué maravilla! ¿Te gusta? Increíble. El lugar ideal para una cita. Hogar. Dulce hogar. Qué extraño, ¿verdad, querido? Encontrar un teléfono en el jardín. Dámelo. Ya lo pondré yo en su sitio. No he querido dejarlo fuera. Muy sensato. Estoy segura que alguien lo va a necesitar. Muy serio. Querido, ¿por qué no dejas el teléfono en la mesita? Parece que está enganchado. Ay, sí, mira. El cable se ha enredado en el cuarto de baño. ¡Oh, querido! ¡Querido! ¡Mira! ¡Ah! ¡Lo he desenredado! Pues yo he pasado por aquí, he saltado por la ventana y estoy aquí. Ah, bien, pues volviendo a lo nuestro. Nuestro refugio secreto. El único lugar del mundo donde Nos pescarían, claro. Tiene gracia entrar así de puntillas. ¿Perdón, decías? Es un asunto muy serio. Oh, sí, muy serio. Sí, y también debes estar pensando en los de Hacienda. Ah, en los de Hacienda sí. ¿Sabes qué te digo? Que para que no darle más vueltas, me voy a duchar y a la cama. Sí, querido, pero no te irás a la cama si antes no hablamos de Hacienda. Porque estoy segura que debes estar pensando, si los de Hacienda se enteran de que estamos en el país, aunque solo sea por una noche, adiós a nuestra solicitud de residencia en el extranjero. Y lo que es peor, adiós a la mayor parte de ingresos del año. ¡Deixa això i vine! ¡Vine! ¡Que nos pueden oír los de Hacienda! ¡Ay, te dan más palos que una estera! ¡Ay, luego quieren que salgas bailando con las sardinas! ¡Señora ¡Ay, Diari! qué susto! ¡Me ha salido el cordón por el sofá! ¡A mí también! Creíamos que no estaban. ¡Ay, mira, creía que estaban en Cerdeña! ¡Y está
Estamos, estamos. Usted no nos ha visto. Oh, sí, no estamos. Me han traído un regalito. Sí, pero lo importante es que nos persiguen los de Hacienda. No, si ya me imagino quién ha sido la graciosa. Usted no nos ha visto. No Ay. hay nadie en casa. Ay, mira, un delicioso puré de Pues sardinas. nos vamos a la cama. No, y en FIFA te deja en el sofá como si tal cosa. ¿Nos habrá ventilado las sábanas? No nos ha ventilado las sábanas. Fíjese que es que dejé marchar sin darle las Pues gracias. me voy al baño. ¡Ay, reina, tengo un regalito para usted! Ya terminé yo con las sardinas. Querido, ¿pero te ha dejado solo? Oh, no. ¿Pero qué quiere que hagas hablar solo? Pues no. ¿Oh? ¿Te ha dicho lo de las cartas? ¿Quién le cuenta esto ahora? ¿Usted no le ha dicho lo de las cartas? ¿Cómo se atreve a contarle lo de las cartas? Ni que fuera tuyo. Las cartas las ha puesto todas en tu cajoncito. ¿En mi qué? ¡En tu cajoncito! ¡Ven para acá, ven para acá! Te tiene tan dominado que se cree que es tu mujer la bizorra, pero no le hagas caso. Ya la azucaré yo. Sí, he oído voces. ¿Qué clase de voces? Quiero decir que me he encontrado estas cajas. Si no hay nadie. Cariño, he visto moverse el pomo de la puerta. Y estas cajas estoy seguro que antes, cuando hemos salido, no estaban. Sea quien sea, no sé por qué tienes que ponerte la corbata. Es verdad. Bueno, quizás no las habrán querido dejar aquí. Porque claro... ¿La señora Chloe? Ah, quizás sí, quizás ha venido de la, ya sabes, yendo hacia algo y las ha querido dejar. ¡Oh, aquí. mira! Nos ha preparado dos platos de sardinas. ¡Vuelve! ¿Qué pasa? No puedes ir así. ¿Por qué no? La señora Mistó, ¿La señora Mistó? ella es imprescindible. Bueno, por fin he podido darle las gracias por lo de las sardinas. ¿Qué? ¿Sigue metiendo las narices por ahí? Sigo sacándola. Ay, menos mal que de lejos no veo con una pierna. Es que estaba haciendo inventario de pomos abiertos, señora Mayri. No, Claque, rey, Claque. Señora Claque, he encontrado estas voces, quiero decir que he oído unas cajas. Aquí no hay ninguna voz. Va, pues me ha parecido oírla. ¿Voces? Aquí no hay ninguna voz. Bueno, pues quizás las habré imaginado. ¡Ay, Dios mío! ¿Qué le pasa? ¡Ay, Dios mío! ¿Pero qué tiene ahora? ¡Ay, Dios mío! He dejado la puerta del estudio abierta. Voy a dejar esto allá afuera, sí, ya saben, en el jardín, quizás los necesiten aquí. Ah, esta casa está llena de pomos abiertos. Último aviso, embargo, procesamiento a la cárcel. ¿Quién es usted? Soy Philip. ¿Y qué le ha pasado a usted? Pues que había unas sardinas por el suelo. ¿Y las has trapichado? No, las has trapichado. Y me he relliscado. ¿Y ella te ha matado? No, ella te ha matado. No, está un poco estornido, pero enseguida me recupero. ¿No habrá querido decirme que ha venido el señor por lo de la casa? ¿Qué? Si no habrá querido decirme... ¡Ah, sí! ¡Ha venido el señor por lo de la casa! No me diga nada, no estoy aquí, estoy en Suiza. Ah, pues muy bien. Voy a sentarme y encender tranquilamente las sardinas. Me he olvidado de las sardinas. Entonces no me he olvidado de las sardinas. Pues ¿sabes lo que voy a hacer? Voy a la cocina a preparar más sardinas para celebrar lo que me he acordado de las sardinas. Yo no he recibido esto, no, estoy aquí, estoy en Suiza. Pero claro, si no lo he recibido tampoco lo he abierto. Querida, yo nunca he tenido un pomo como este, ¿verdad? No. Oh, jamás me hubiera comprado algo tan vulgar. Oh, me lo regalaste tú. Nunca debí hacerlo. Pero, si es muy bonito. Lo volveré a pegar y lo dejaré donde lo encontré. Oh, lo guardaré en la guardina por si alguien intenta arreglarlo. Bien. Otra vez la puerta del estudio abierta. ¿Pero qué está pasando aquí? ¿He oído golpes? ¡Ay, Dios mío! Hay alguien encerrado en el armario. Querida, ¿eres tú? Oye, sé lo que se va ahí dentro. Querida. ¡Qué burro!
Embargo, procesamiento, la cárcel. ¿Eres tú? Claro que soy yo. Y tú me metiste ahí dentro con todas las sábanas moradas. Pero porque cerraste la puerta con llave. ¿Que yo cerré la puerta? Sí. Y yo no la pude cerrar. Mira, mira. No hay pomo. Pues alguien cerró la puerta. Perdoneu, no em tocava. Bueno, sea quien sea, no podemos quedarnos aquí así. ¿Así cómo? En paños menores. Entonces, me los quito. ¡Dentro! ¡Dentro! Último aviso. Embargo, procesamiento. ¿Y ahora qué pasa? Esta caja de agua caliente yo no la puse ahí. Yo tampoco. ¡Ay, Dios mío! Perdoneu, m'he tornat a equivocar. ¡Ay, Dios mío! Hay alguien en el baño llenando bolsas de primeros auxilios. No serán fantasmas, ¿verdad? Querido, ¿vienes a la cama, sí o no? La mare que la va parir. Tú vístete y no te muevas hasta que haya vestido. Oye, ¿has oído algo? Yo no he dicho nada. Pues me ha parecido oír voces. Mira, se me está poniendo la carne de gallina. Claro, no me extraña, porque no te tapas. ¿Por qué no nos tapamos con las sábanas? Un momento, ¿qué he hecho yo con las sardinas? Tú espérame aquí. Oh, Roger, estas casas antiguas me dan miedo. No creo que ningún fantasma pueda sobrevivir a una casa con calefacción central. ¿Qué? Las sardinas han desaparecido. No han desaparecido. Claro, porque cuando uno sale disparado y cree que las sardinas no tienen que estar, y uno se mira y encuentra las sardinas, claro, queda un poquito así, ya, ¿me entiendes? Me voy a la cama y pienso meterme a la cabeza debajo de... Claro, cuando están y no... La bolsa. Seguro que las señoras... ¿Qué pasa? La bolsa. ¿Qué bolsa? La bolsa. ¿Qué significa? La bolsa, bolsa. La bolsa, bolsa, bolsa. ¡Ah! ¡Las sardinas! La bolsa, bolsa, bolsa. ¡Las sardinas, sardinas! La bolsa, bolsa, bolsa. ¿Qué bolsa? No hay bolsa. ¿No hay bolsa? ¿Tu bolsa aquí? De repente se fue. Claro, está en el dormitorio. La pus... Estaba en el dormitorio. La volveré a poner en su sitio. No entres ahí dentro. ¿La caja? ¿Qué caja? Las dos cosas. ¡No han desaparecido! ¡Oh, mis expedientes! ¿Qué diablos está pasando aquí? Pues, vístete. No. Entonces, te traeré tu vestido. ¡Dios mío! ¡Tu vestido ha desaparecido! ¡Oh! ¡Espera, no te preocupes! ¡Ay! Querida, sé que te parecerá imposible, pero he visto una... Si no nos vamos a la cama, voy a... ¡Se ha hecho daño! ¿Pero qué ha sucedido? Oh, querido, dinos algo, ¡Ay, la muy zorra! ¡Ahora me ha matado este! No es nada, está un poco tocadita, pero nada, seguimos. ¡Ay, Dios mío! Y encima le está poniendo sardinas en el suelo para que se mate. Cariño, dinos algo. No te asustes. Está perfectamente. No, si lo próximo em matarà fes-me cas. Seguimos. Ah, sí, seguimos. Però aquí li toca parlar. Seguro que la señora Sputnik tiene una explicación lógica a todo esto. Pues no, rey, te puedo asegurar que estoy en lo más absoluto en novia. ¡Ay, Dios mío! Bien, yo les voy a explicar lo que está sucediendo. Que en el estudio hay un hombre. No, el hombre está aquí y yo también. No, reina, aquí no hay ningún hombre. Bien, yo sé que ha sido una sorpresa muy grande para todos, sobre todo para nosotros. Porque claro, encontrarse a un caballero tendido en el suelo ha sido un shock tremendo. ¿Verdad que sí, querido? Tremendo. Pues pasaremos a las presentaciones. Les presento a mi marido. Él no es muy amante de las sorpresas. Así que, querido, ¿por qué no vas al baño? Coges un frasco que pone veneno y frótate con él. Se lo come todo. Ah, sí, se lo come todo. Gracias. Hay problemas que se te pegan como moscas, pero esto es ridículo. Bien, en cambio yo soy muy diferente. A mí me encantan las sorpresas.
Ni recargar los míos. Ah, pues estupendo, porque ahora mismo nos están robando. Deberían meterlos en la cárcel por incitar el robo. Vine cap aquí, vine. Mira, la que estem de festa. A veces me dan ganas de llorar. No, si así estamos todos. ¡Ay, qué emocionante! Nunca había conocido a un ladrón. ¿Y ahora qué hacemos? ¿Le ayudamos a cargar la furgoneta o qué? Ay, Dios mío. Ha estat culpa meva, sí, ha estado culpa mía. Cuando yo digo aquello de hay problemas que se te pegan como moscas. Pero esto es ridículo. Deberían meterlos en la cárcel por incitar el robo. A veces me dan ganas de llorar. No, si esto ya parece un funeral. Yo que robaba bancos, yo que reventaba cajas fuertes. ¿Y ahora qué hago? Asaltar casitas de cartón. Seguid. Ay, Dios mío. Que em pare? No. Un que havia llum verde i aquest m'ha donat el peu. Sí, pero ya pensaremos en alguna cosa. ¿Pensar en qué? ¿Y cómo nos van a robar ahora? ¿Los dos juntos y con nosotros aquí dentro? A ver si tenemos una mica més d'hòstia, ja. Ay, ¿qué quieres? ¿Que salgan y vuelvan a entrar de uno en uno? Jo escoltava i he sentit com tu deies... Ah, sí. Hay problemas que se te pegan como moscas. Pero esto es ridículo. Ni res, Deberían meterlos en la cárcel por incitar al robo. Ah, no, mira, no hay dos sin tres. A veces me dan ganas de llorar. Yo que robaba bancos, yo que reventaba cajas fuertes. Y ahora ¿qué hago? Un momento. A este señor le conocemos. No, si yo no estoy aquí. Hemos un ladrón. No, si acabo de llegar de la estación. Es nuestro asistente social. ¿Es qué? Sí, este señor tan simpático que viene a decirnos lo que tenemos que hacer. ¿Y ahora qué tengo que hacer? ¿Robar el televisor o tomarme una copa? Usted ha venido aquí a solucionar nuestros problemas. Pero si hace 6 semanas que no paro de resolver los problemas de pel davant y pel darrere. Ay, ¿crees que ellos tienen más problemas que nosotros? No sé ni dónde estamos ni a dónde vamos. Ah, sí, querido. Aquí estamos y adelante vamos. Així és que ara el paquet d'allà de la feina. M'heu despatxat. No, vamos. Pues trae el plato de sardinas. ¿Quién plato de sardinas? Pues trae la carta de Hacienda. ¿Quién la carta de Hacienda? Ah, que os conocéis todos. Sí. Entonces sugiero... Es el de verdad. ¿Qué dices? Llama a la policía. ¿Quién llame a la policía? Sí, es para ti. Pero si no hay teléfono. ¡Ay, busca un teléfono! ¿Aquí hay un teléfono? ¡Está vivo! Contesta. ¿Quién es? Es la policía. Sí, señor policía, ha desaparecido una joven. Ahora está en el jardín y es un hombre. Oh, mira, nos habíamos olvidado de ella. Claro, porque nuestro asistente social le estaba haciendo un favorcito en el jardín. No, si no paran, no. ¿Qué? ¿Ha ido bien, Mona? No, por poco me ve. ¿Por poco te ve? Las cosas están aquí. Sí, las cosas están aquí. ¿Y tú qué dices a todo esto, querido? Yo, que voy a coger el próximo tren para Barcelona. ¡Oh, típica casa inglesa! ¡Yo compré! ¡Oh, la otra vestida de novia! Porque es su día de bodas. ¡Ay, qué final tan feliz! ¿Y tú qué dices a todo esto, guapa? Las sardinas están aquí. Sí, las sardinas están aquí. Bien, supongo que querréis estar solos. Lástima que aquí no tengamos una cortina. ¿Cortina? ¡Oh, la madre de la novia! ¡Cortina, todo! Jo la dic? Sí. L'última frase meva? Sí. Pero te diré una cosa, Vicky. ¿Qué, papá? ¿Qué, papá? Cuando a nuestro alrededor todo se derrumba, no hay nada mejor que un buen plato de... ¡Sal!